Entonces, toda la literatura interesantísima que se escribió sobre el tema, ya dije, Pichisiego de Fowell, pero Fowell se pasó pensando sobre esto toda la vida, pensando de una manera totalmente provocativa, quiso ser un infame, como los grandes personajes infames. Hasta cierto punto lo logró cuando no se enojaba, pero apenas no se enojaba y nos dábamos cuenta de una gran construcción literaria del mismo, su cualidad de personaje, terminábamos viendo la enorme potencialidad pedagógica que tenía su construcción literaria de su personaje llamado Fowell y todo lo que escribió. De modo que Los Pichisiegos la considero una novela fundamental y no desdeño ninguna otra que he leído, no he leído muchas. La de Gamerra también me parece una elaboración más lateral pero sumamente interesante respecto a que la Malvinas es algo roto de nuestras vidas. Y quiero citar otras dos cosas más para terminar, que son las que a mí más me gustan. Uno es el libro de Paul Grusac sobre Malvinas, que es un personaje que no es fácil pensar en la Argentina. Dije mucho de Cipayo porque es una parte de un pequeño enojo personal y uno habla de estas cosas para tratar de que se le pase el enojo. Hay unos pavos que me han dicho Cipayo por citar a Grusac. Bueno, son las personas que no entienden qué está pasando en Argentina. Grusac, por supuesto, es un liberal conservador. En el caso de Dreyfus, estuvo totalmente en contra de Dreyfus. En Francia, una porción muy importante de la vida literaria estuvo totalmente en contra de Dreyfus y una porción con los grandes escritores de la época minoritaria estuvo a favor de Dreyfus, y es el caso de Marcel Proust, que no es algo que le gustara a Paul Grusac, porque era alguien que no le gustaba nada, era el enemigo del mundo. Ataca a Victor Hugo, a los Goncourt. No le gusta Proust, evidentemente, pero tiene algo de Proust. Cuando rememora la historia argentina, trae cosas de la modalidad francesa de la historia y de la memoria que son de profundo interés. Y escribe un libro sobre las Malvinas hace muchísimos años ya, que es el primer libro que documentado sobre los derechos argentinos. No lo problematizó tanto como lo hice yo. Para Grusac está tan claro, pues surge de los archivos históricos de España, de Francia y del lugar que se empezaba a llamar Argentina, a través de los balbuceos con los que se iba poniendo nombre a las cosas. Y ese libro es tan importante que le acrecienta su importancia el hecho de que es el libro de un liberal. No sería para nada asombroso que alguien que es un nacionalista, no liberal y que sabe perfectamente bien que el liberalismo es una porquería, que pegó el país y demás, escribiera un libro diciendo que las Malvinas son argentinas. Yo estoy en condiciones de asegurar que para que las Malvinas se fusionen en un destino común con Argentina, vulgo Malvinas Argentinas, la recuperación de las Malvinas, el libro de Grusac es una pieza poderosísima hoy para el lector argentino y europeo. Y tanto es así que lo vamos a presentar en Francia y con la colaboración del embajador argentino en Londres, Alicia Castro, también en Londres, porque si uno es embajador argentino en Inglaterra hoy no se puede dar el lujo de pensar livianamente. Y Alicia Castro no se da ese lujo, entonces sabe perfectamente bien que ese lujo se lo dan las personas que acá en la Argentina nos repiten viejos clichés que nos van a apartar de cualquier tipo de pensamiento más profundo sobre el tema. Entonces el libro de Grusac es un poco la exposición que los invito a ver en el primer piso de la Biblioteca Nacional. Ahí están los documentos originales, sobre todo los de Bougainville, que son de 1750, en los que se basa Grusac. Son documentos emocionantes, e incluso más interesantes de lo que producen hoy los políticos argentinos que están involucrados en la causa de Malvinas. Estos documentos tienen argumentos a veces más interesantes. Si uno lee los argumentos de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que es el cónsul, el embajador argentino en Londres, mandado por Rosas. Todas las argumentaciones de Manuel Moreno a Grusac no le gustan, pero a mí me parecen exquisitas. Es una argumentación de un pensamiento universalista, del pensamiento del hermano que escribió los grandes textos de 1810. Y después quiero citar el poema de Borges. El poema de Borges es un poema extraordinario y difícil también, porque el poema de Borges rehúye cualquier connotación en relación a tratar fácilmente el tema Malvinas. Malvinas es el alma desgarrada de un escritor cosmopolita y al mismo tiempo muy argentino. Jorge Abelardo Ramos había dicho que Jorge Luis Borges es un escritor inglés. Bueno, ese es un tema muy profundo.
algo de inglés tiene Borges, pero algo de inglés evidentemente tiene en los temas que lo preocupan. No lo tiene en como diría Viñas, cómo respira su lengua, es una lengua absolutamente enrarecidamente criolla, pero es absolutamente criolla en su rareza. Y tiene toques de barnices, y seguramente algún lingüista podrá creerlo mejor, algunas sonoridades que vienen del inglés, que es un idioma en el cual también se educó simultáneamente al castellano. Eso lo hace no menos interesante, lo hace mucho más interesante. Y todo este tema de, no precisaba Ramos decir que un escritor inglés, lo dice él en todos sus libros, y cuando lo dice en términos de que el inglés es una forma de alteridad, ves que muchas veces esta palabra, ¿no? Más bien del existencialismo que Borges odiaba. Pero es una forma de alteridad que te hace mover al sujeto, al que presuntamente tiene una identidad, de una manera mucho más creativa. Y ese es el valor que tiene el poema Juan López y John Ward. En realidad es un poema totalmente delirante, pero si lo escribe es porque siente el absurdo de la guerra, y ese absurdo de la guerra es un elemento interesante también. Hay un tema de la guerra que es necesario decir que es absurdo. La guerra es totalmente absurda. El otro día lo escuchábamos al general Balsa, un general de formación liberal e interesante cuando relata la batalla. Hay que escuchar a un general en una batalla. Y también dice la guerra es absurda. El general está obligado, igual que Borges, a decir que la lengua es absurda. O sea que por ese lado no vamos a obtener ninguna crítica interesante al poema de Borges, porque no dice Malvinas Argentinas, dice la nieve y la corrupción los albergaron a Juan López, que era el argentino, que había aprendido inglés para leer a Chesterton, creo. A Conrad, perdón, justamente a Conrad, que es casi un historiador latinoamericano, Conrad, ¿no? Vas a pensar en Nostromo. Y John Ward, que lo había estudiado al castellano para leer el Quijote, y Juan López lo había estudiado en la calle Viamonte, donde daba clase Borges, las viejas letras, con lo cual no tenía edad para ser conscripto en las Malvinas. Que a lo mejor un oficial del ejército argentino lo hubiera estudiado en la calle Viamonte del 400, no puede ser eso, ¿no? No existía ese caso, ni existe ahora tampoco. De modo que solo podía ser un conscripto de 40 años, tampoco es un conscripto. Por más demorado que se hiciera la conscripción en esa época, de 40 años no podía ser un conscripto. Entonces, ese anacronismo de Borges es muy interesante. También pues son dos arquetipos nacionales que lo que tienen de profundo, que son dos arquetipos literarios, y que la nieve y la corrupción los conocieron. Quizás no sea la mejor interpretación, pero es lo que más pudo acercarse Borges a algo que era escandaloso para la guerra entre Argentina e Inglaterra, sin rebajar la noción de lo escandaloso que tiene esa guerra y de lo absurdo que es una guerra. Queda para nosotros, y quizás para esta jornada, ver qué intervención tiene el mundo retórico en la comprensión de esa guerra. No son todas las guerras, pero esta declaración del humanista no puede cegarnos al hecho de que las guerras tocan a nuestras puertas permanentemente, que muchas veces nuestros pensamientos son pensamientos de guerra. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un toque de atención en la poesía de Borges, realmente interesante, que no limita para nada los derechos argentinos o las Malvinas. El hecho que el máximo escritor de la lengua castellana se hubiera sentido sorprendido y se hubiera sentido acongojado. Son hechos a favor de los títulos que tiene la Argentina sobre la isla. No hubo un poeta inglés que escribiera eso mismo al revés. De modo que esos títulos a favor pueden surgir de la práctica política, del pensamiento diplomático, y surgen exactamente de los lugares donde se fabrica el idioma, es el lugar donde se descubren las metáforas, se descubren las biografías de cada uno en relación a las lecturas. Y por último, no sé si estoy interpretando lo que hizo Liliana y también Friedman, me olvido de mencionar a Friedman, que siempre colabora o organiza la jornada, al darle este giro, pero es una introducción a Pedro Liliana y a lo suyo. Al ponerla muy politizadamente, Liliana, se me ocurrió que a todos nos atraviesa, esa palabra creo que se inventó en Argentina, ¿no? En algunas facultades argentinas a todos nos atraviesa
la cuestión Malvinas de muchas maneras y elegí ponerle este tinte político, un poco inquieto por cómo escucho hablar del tema, cómo me escuché hablar también del tema y cómo escuché que estas personas que mencioné pavotes en la Argentina se mueven apartando, si se quiere, mucho más de lo que acercando la cuestión Malvinas a lo que nos debe obligar inevitablemente a pensar de nuevo a la Argentina. Ese es el valor profundo que tiene, a pensarla otra vez a la Argentina. Muchas cosas obligan a pensar otra vez a la Argentina, un corte de calle en la Villa 31, YPF obliga a pensar otra vez a la Argentina. Los 3 o 4 grandes temas que hay hoy en la Argentina, y la Malvinas es uno de ellos, es solo bajo la condición que obliguen a pensar el país que los podemos considerar propiedad de nuestra propia lengua. Muchas gracias.